lado, tenemos la estructura de la población. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues se le denomina estructura de la población a la clasificación de los componentes de una determinada población, que atienden diferentes variables. Haber entendido esto, podemos darnos cuenta que existen diferentes clasificaciones. Podemos clasificar a la población según la edad y el sexo, y de esta forma estaríamos realizando una estructura demográfica. También la podemos clasificar según el trabajo que realiza, y así tendríamos una estructura profesional. Y así tenemos diferentes factores. La estructura de la población se utiliza para medir la oferta de mano de obra de un país e influye en las necesidades de diversos bienes y servicios. Continuando con los indicadores, tenemos en primera instancia los educativos, los cuales nos permiten medir y conocer la tendencia y las desviaciones de las acciones educativas con respecto a una meta o unidad de medida esperada o establecida, así como también plantear previsiones sobre la evolución futura de los fenómenos educativos. Estos indicadores educativos se han generado en México de manera sistemática a partir del ciclo educativo 1976 a 1977 y se han convertido en insumos indispensables de la planificación educativa y rigen hasta hoy en día. En México, la aplicación de estos indicadores educativos ha permitido llevar a cabo revisiones sistemáticas al inicio y fin de cursos, es decir, cada sexenio, que han dado como resultado directrices y acciones más precisas que han repercutido en la consistencia de los objetivos definidos, los medios asignados disponibles y las metas esperadas. Es decir, se propone diseñar y construir sistemas de indicadores para diversas unidades del sistema educativo nacional, no solo para el sistema en su conjunto, sino también para alumnos, maestros, directivos, escuelas, tipos de servicio, tipos educativos y modalidades de prestación del servicio educativo. Los indicadores educativos en México son 5. El primero comprende el contexto demográfico, social y económico y la descripción general del sistema en educación. Estos se refieren a las características de dimensión y estructurales del sistema educativo nacional. Se refiere a metas educativas y estándares por nivel educativo, la edad relativa de la población estudiantil, la estructura de las escuelas en el país. El siguiente indicador son los recursos en educación, los cuales permiten conocer la disponibilidad, características generales, técnicas y distribución de los recursos humanos, materiales, así también como financieros que contribuyen al proceso educativo. Esto quiere decir que son los gastos educativos por estudiante, gastos en desarrollo e investigación educativa o porcentaje de la fuerza laboral del país que se dedica al campo educativo. El tercer indicador es el desempeño de los sistemas educativos, el cual nos permite conocer las características del entorno de aprendizaje, así como de los aspectos de organización de la escuela. Por ejemplo, los patrones de centralización del sistema, el tiempo de enseñanza por asignatura, la proporción del presupuesto total dedicado a la educación en relación con las reformas a programas específicos, la inversión y los arreglos estructurales para el monitoreo y la evaluación del sistema educativo. Se relaciona principalmente con estadísticas sobre el acceso y la participación, más que nada sobre todo con los datos que refieren el logro educativo. Esto quiere decir que son las tasas de participación en los diversos niveles educativos, la progresión a través del sistema educativo, el promedio de logro en dominios curriculares básicos, competencias transversales y habilidades para la vida, por ejemplo, las habilidades sociales para tener resolución de problemas. Por último, el quinto indicador es el impacto social de la educación, el cual nos permite hacer el análisis de la relación entre la educación y la sociedad. Este se refiere a los cambios que ocurren en los diversos sectores sociales y que pueden ser interpretados como efectos de la educación. Por ejemplo, el impacto de la educación en el desempleo, empleo de la juventud, el posicionamiento de los egresados con cierto nivel de certificación en el mercado laboral, los ingresos vinculados a la educación y el nivel de entrenamiento de los individuos. Por otro lado, tenemos los indicadores económicos. Estos nos muestran la situación actual de la economía del país y nos dan la información necesaria para predecir la tendencia que llevará el futuro. Comportamiento y situación de la organización del estudio, midiendo aspectos relacionados con investigaciones, ingresos y egresos. Es decir, sirven para reflejar la realidad económica y permite que se haga la comparación con respecto a las competencias o ideales a alcanzar. Incluso permiten proyectar tendencias sobre futuros comportamientos. Por otro lado, tenemos los indicadores económicos. Estos nos muestran la situación actual de la economía del país y nos dan la información necesaria para predecir la tendencia que llevará el futuro.
reflejan el comportamiento y situación de la organización del estudio, midiendo aspectos relacionados con investigaciones, ingresos y egresos de bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo determinado. A medida de que el PIB es mayor, significa que hay mayor actividad económica en el país y por supuesto el desempleo disminuye, lo cual es altamente beneficioso para todos los habitantes, ya que este se mide todos los bienes y servicios que se producen dentro de sus fronteras en un determinado periodo. Otro indicador económico es la inflación. Este es un proceso económico en el cual se sufre un desequilibrio entre el precio de los productos en general y la capacidad de adquirirlos debido a la pérdida del valor del dinero. La inflación, al igual que el Producto Interno Bruto, también está relacionado con los bienes y servicios de un país y mide el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios. Para medir la inflación se utiliza una serie de índices para reflejar el crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. El índice por excelencia para medir la inflación es el índice de precios al consumidor, pero en México se denomina Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC. Continuando con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, este es un indicador económico que mide la inflación de la economía y por lo tanto en este índice podemos observar la evolución de los diferentes precios de los insumos económicos. Gracias a este indicador podemos ver la tendencia que siguen los precios y cómo evoluciona nuestro poder adquisitivo. Lo económico que tenemos son las tasas de interés, básicamente es el precio del dinero, y esta mide las variaciones de los precios de las divisas en los mercados de cambio internacionales. Por ejemplo, si cualquier persona, empresa o institución desea un crédito, tendrá que pagar una tasa de interés. Si el riesgo de que no lo devuelvas es alto, la tasa subirá y viceversa. Por eso un crédito para el Estado de México tiene un poco más de interés que para otro país. Este hablaría de otro indicador que es el riesgo del país. Continuando con el indicador riesgo país, también conocido como prima de riesgo, es la diferencia de tasas que existe entre países a la hora de financiarse. Es decir, si las posibilidades de que un país no pague la deuda son más altas, ya sea por inestabilidad, problemas de deuda, subirá el riesgo del país y por tanto las tasas de interés. Otro indicador económico que tenemos es la tasa de desempleo. Esta se mide con el número de personas que está buscando empleo y se denomina persona activa, pero no logra acceder a él. Y se habla de una situación grave en el aspecto cuando la tasa de desempleo es superior al 10% y obviamente lo ideal sería el 0%. Tenemos el indicador índice de precios y cotizaciones, el IEPC. Este es un índice que refleja la evolución del mercado accionario, es decir, cuánto ha ganado o perdido la Bolsa Mexicana de Valores. Estos serían los principales indicadores económicos en México. A continuación, Arlene, ¿qué nos tienes que decir sobre los indicadores culturales? Ahora vamos con los indicadores culturales. Un indicador cultural es una variable simple utilizada en conjunción con una o más variables, para así formar una medición en torno a una materia relativa a la cultura. Existen dos tipos de variables, la cualitativa y la cuantitativa. Los cuantitativos son aquellos relativos a algún dato inventariable, como lo son el patrimonio, museos, bibliotecas, industrias culturales, entre otros. Y los cualitativos son aquellos valores morales, éticos y pautas de conducta relativos a una comunidad o sociedad y que por tanto son difícilmente estandarizables. Existen 6 dimensiones de valores culturales. Entre ellos se encuentran la economía, la educación, gobernanza, participación social, género y finalmente comunicación.